Existen situaciones que son para nosotros demasiado complicadas en esta vida. Si hacemos una lista, en ella vamos a encontrar situaciones como enfermedad, preocupaciones, angustia, estrés, depresión, crisis financieras, emocionales, hasta espirituales. El duelo por la pérdida de un ser querido. Bueno, a esta lista debemos ahora agregar el COVID-19, indudablemente, porque ha traído consigo muchas preocupaciones en la vida de la gente y cosas difíciles de enfrentar. El asunto aquí es que hay personas que cuando miran nuestra situación se les ocurre decir o pensar que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y es que desde afuera se pueden apreciar las cosas demasiado simples, pero para el que está en medio de la situación se torna tan difícil que él siente que está en medio de una tormenta. Y ese es el asunto que queremos tratar el día de hoy. En medio de esas situaciones que las personas pudieran ver tan simple, Dios nos entiende. En medio de esas tormentas en un vaso de agua, si es que se les puede llamar así, en medio de esas situaciones, Dios está atento y se interesa en lo que nos está sucediendo. Por muy simple que le parezca a otra persona, a Dios le interesa en gran manera. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla de eso, en el Evangelio de Marcos capítulo 4, en los versículos 35 al 41, encontramos una historia que nos habla un poquito acerca de esto, y quiero leer la primera parte, y dice el versículo 35, 36 y 37. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y entonces el cuadro que tenemos aquí es Jesús predicando en la orilla del mar, en la playa, pero llega el momento en que empieza a oscurecerse y Jesús toma a sus discípulos, a los 12, y les dice: vamos a cruzar el mar de Galilea. El asunto es que lo están a punto de cruzar cuando está oscureciendo, es decir, van a navegar durante toda la noche o parte de la noche, y resulta que pues los discípulos le hacen caso, despide a la multitud como dice el pasaje, y cuando van navegando, no sé cuánto tiempo llevarían, pero dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, las olas eran tan altas que el agua se estaba metiendo en la barca. Y seguramente los discípulos habrán luchado contra eso, eran pescadores, eran gente del mar y sabían que podían luchar contra esta tormenta. Pero resulta que empiezan a tener miedo. Resulta que se les olvidó lo que el Señor Jesús les dijo al inicio. El Señor Jesús les dijo: vamos a la otra orilla. Y si Jesús dijo vamos a la otra orilla, es que vamos a ir a la otra orilla. Si Jesús les dijo vamos a llegar, es que vamos a llegar. El problema es que en medio de la tormenta se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Y a veces es muy simple para nosotros, o muy fácil, olvidarnos de lo que Jesús ha prometido a nuestra vida. A veces la tormenta nubla nuestra vista. La tormenta parece que viene acompañada de neblina, parece que viene acompañada de grandes olas, y entonces es muy fácil perder de vista o dejar de escuchar lo que Jesús ha dicho, y a ellos se les olvidó lo que Jesús había prometido. A nosotros a veces se nos olvida lo que Jesús ha prometido, pero en esta ocasión lo que Dios quiere recordarnos es esto: que en medio de las tormentas debemos recordar algunas cosas, y la primera es esta: en medio de las tormentas debemos recordar las promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios en la Biblia. Algunos hasta las exageran, promesas que no son promesas, dicen que son promesas, pero hay algunas que sí son demasiado claras en la Escritura. Podemos leer algunas en este momento. Puedo leer yo algún pasaje ahora mismo, por ejemplo Josué 1:8, que dice, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces a Josué
Dios le está diciendo esto, pero se aplica a nosotros. El problema es que a veces la tormenta nos hace desconfiar de Dios, nos hace desobedecer su palabra. Y el requisito para que la promesa se cumpla es obedecer, que no sea parte de nosotros, ni de nuestra vista, ni de nuestra boca, ni de nuestro diario vivir su palabra, para que todo nos salga bien, para que nuestro camino pueda ser próspero. Hay otro pasaje en el Salmo 37, 4 y 5 que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero desconfiamos a veces y por eso parece que Dios no hace. Pero la realidad es que debemos confiar. El punto es que los problemas y las tormentas nos nublan tanto la vista que terminamos desconfiando. Necesitamos confiar en Dios aún más para que su palabra se siga cumpliendo en nosotros. La Biblia dice que fiel es el que prometió y sus promesas son confiables. Él va a cumplir lo que ha dicho. Ahí había una mujer que había orado mucho por su esposo. Y resulta que tras 20 años de orar por él, finalmente un día su esposo murió. Su esposo había partido de este mundo. Y estaba muy desconsolada, estaba muy triste, se sentía tan mal. Y de hecho comenzó a dejar que su relación con Dios se fuera apagando poco a poco, hasta casi perderla. Y ella le reclamaba en su corazón y le decía: nunca me respondiste. La Biblia dice una y otra vez que Dios ha prometido ayudarnos. Es más, hay una promesa de Dios en Hechos 16, 31, que dice de esta manera: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta mujer pedía esa promesa de Dios, y tras morir su esposo, después de 20 años de orar, ella dijo: Dios no cumple sus promesas. Pero resulta que un día llegó un hombre a buscarla, y ese hombre traía una tarjetita con el nombre de su esposo. Y la mujer le dijo: ¿quién es usted y por qué me busca? Y le dijo: busco a este hombre, y traía el nombre de su esposo. Y la mujer le dice: mi esposo murió, mi esposo falleció el año pasado. Pero ¿qué es lo que le hace buscarlo y por qué está aquí? Y dijo: porque hay una historia que quiero contarle. Entonces no tenía pensado decírselo, pero quiero contárselo ahora que sé que su esposo falleció. Aquel día que yo conocí a su esposo, platicamos largamente y él me dijo que sentía un vacío en su corazón. Él me dijo que durante muchos años había batallado con depositar su fe en Jesús. Y entonces, pues yo, conociendo a Jesús, le empecé a hablar del evangelio, le hablé de Dios, y ese día él hizo una decisión de fe. Ese día él entregó su vida a Jesucristo. La mujer le preguntó la fecha con desesperación, y cuando la mujer supo la fecha, le dijo al hombre: ese día que usted platicó con él fue exactamente el día que él murió en un accidente en su automóvil. Pero esto lo dijo la mujer con grandes lágrimas, porque se dio cuenta que estaba equivocada. Dios había cumplido su promesa, Dios había cumplido su palabra. A veces Dios no tiene que darnos explicaciones de lo que hace, pero lo que Él promete siempre lo cumple. En medio de las tormentas debemos recordar, número 1, las promesas de Dios. Número 2, el versículo 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces hay una segunda cosa que debemos recordar en medio de las tormentas. Vean lo que dice el pasaje, si usted tiene allí su Biblia, y si no, escuche lo que dice. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Él se refiere a Jesús. Jesús estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal, dice el texto, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Si pudiéramos mencionar algunas cosas aquí brevemente, lo primero que tenemos que decir es que las tormentas son para todos aquellos que seguimos a Jesús. Él dijo que íbamos a ir en una travesía, pero nunca nos dijo o nunca nos aseguró que todo sería paz y calma.
Él siempre nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él. El detalle es que ellos empezaron seguramente a luchar contra la tormenta y se les olvida que Jesús está allí. Entonces, en medio de las tormentas debemos recordar las promesas de Dios, pero debemos recordar también la presencia de Dios. Parece que Jesús no se da cuenta. Parece que a Jesús se le olvidó, pero no es así. Y lo que me impresiona de este pasaje es lo siguiente: lo que despierta a Jesús no es la tormenta. Es decir, a Jesús, a Dios, el COVID-19 no le toma por sorpresa. Creo que ya lo he mencionado las semanas anteriores. Nada de lo que sucede sorprende a Dios, Él ya lo sabe. Las tormentas no despiertan a Jesús. ¿Qué es lo que despierta a Jesús? El clamor de sus discípulos. El clamor de los suyos es lo que hace que Jesús atienda a la situación y entonces se levante y traiga la paz que ellos estaban buscando. En medio de las tormentas debemos recordar que Dios está allí, que no la estamos enfrentando solos. Tal vez sí sea una tormenta en un vaso de agua, pero aún en ese vaso de agua Dios está con nosotros. Tal vez sea una gran tormenta, una gran tempestad en medio del mar, como lo es esta pandemia que estamos viviendo, pero también Dios está allí. Y lo que hace que Él mueva su mano es el clamor de sus hijos, el clamor de los suyos. Debemos recordar siempre que Él va con nosotros en esta barca. Por muy fuerte que sea la tormenta, Él va con nosotros. Hay tantos pasajes en la Biblia que nos recuerdan que Jesús está con nosotros. Si leemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, se nos repite una y otra vez que Él va con nosotros. Y de hecho quiero citar algunos de esos pasajes. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay otro pasaje que nos habla de lo mismo. El Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43:1-3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y podemos seguir citando cantidad de versículos. Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y puedo seguir citando pasajes donde Dios promete estar a nuestro lado. Así que en medio de las tormentas debemos recordar su presencia. Él está con nosotros, no nos ha dejado y nunca nos deja. El versículo, el pasaje termina de esta manera: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿qué es esto? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En medio de las tormentas debemos recordar, número 1, las promesas de Dios. Número 2, la presencia de Dios. Y número 3, el poder de Dios. El poder de Dios. Ellos lo despertaron. Y entonces Jesús se levantó y dice el texto que levantándose reprendió al viento. Hay cosas en esta vida que se pueden corregir. Hay cosas que tienen arreglo. Si se le descompone algún electrodoméstico, hay alguien que lo sabe reparar. Si se descompone el coche, hay un mecánico que le ayuda a la compostura. Si se descompone la computadora, el teléfono celular, usted sabe a dónde acudir para que se lo reparen. Pero cambiar las condiciones del tiempo, ningún ser humano lo puede hacer, solamente Dios. Se necesita ser Dios para cambiar las condiciones del clima. Y en este momento, en esta ocasión, Jesús se pone de pie en la barca y dice el texto que reprendió al viento y le dice al mar, le da una orden: calla, enmudece. Y lo sorprendente es que el viento, dice aquí, le obedeció. Dice, y cesó el viento
y se hizo grande bonanza. Hay una historia que leí hace tiempo, estando pues estudiando algo sobre el imperio persa. Hubo un emperador que fue, yo creo que el que más extendió ese imperio persa, y este hombre se llamaba Jerjes. Era un tipo loco, se sentía Dios, se sentía el rey. Y entonces dice esta historia que yo leí, que Jerjes quería seguir extendiendo su imperio, y un día Jerjes llevaba su ejército y resulta que tenían que atravesar lo que algunos llaman un pequeño brazo de mar. No era tan extenso, pero él no quería perder tiempo haciendo a su ejército rodear. Así que mandó construir un puente. Calculó y dijo, ¿qué nos sale más barato y más rápido? ¿Hacer un puente o dar la vuelta con el ejército? Y entonces alguien le dijo, hacer un puente, construyamos el puente. Construyó el puente, pasó el ejército, fueron a la conquista, regresaban con la victoria a su lugar de origen, pero cuando vienen de regreso se encuentran que el puente ya no está. Y entonces Jerjes dice, ¿dónde está mi puente? Y alguien dijo, hubo una tormenta y el mar lo derribó. Y Jerjes, al sentirse Dios, llama a un verdugo y dice, ordeno que le den 300 latigazos al mar. Repite, era un tipo que estaba medio loco y se sentía Dios. Y allí están los verdugos dando 300 latigazos al mar. ¿Y saben qué ocurrió? Absolutamente nada. El mar siguió igual de embravecido. El mar siguió exactamente igual. Se necesita ser el único vivo y Dios verdadero para que el mar obedezca. Y el que está allí de pie es Jesús. El autor de la carta a los Hebreos dice esto: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Jesús, el Jesús que se paró en la barca y le dijo al mar, calla, enmudece, es el mismo que está hoy con nosotros y es el mismo que le ordena en su debido tiempo a este COVID-19, retírate de esta humanidad, y sin duda esa enfermedad va a obedecer porque Dios es todopoderoso. El Señor Jesús está con nosotros, no lo olvide, por muy difícil que parezca la tormenta. Debemos recordar quién es el que está con nosotros en medio de esta tormenta tan difícil. Debemos recordar, número 1, las promesas de Dios. Número 2, la presencia de Dios. Y número 3, el poder de Dios. A ese Dios es al que debemos encomendarnos. En Él debemos depositar toda nuestra fe. En Él debe estar toda nuestra confianza y saber que va a suceder lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 1. Me encanta cómo en el siguiente capítulo nos dice la forma en que termina esta situación, y termina de una manera simple pero poderosa, y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. La palabra de Dios se cumplió, la tormenta no los detuvo, y vinieron al otro lado del mar. Dios nos habrá de llevar a puerto seguro en medio de esta gran tormenta. No deje de confiar en Él, no deje de creer en Él. Quiero terminar haciendo una breve oración. Y si usted puede hacerlo allí donde está, cierre conmigo sus ojos, incline un momento su rostro y tengamos una palabra de oración, teniendo fe en que Dios nos escucha. Padre, gracias por este momento. Gracias por recordarnos a través de tu palabra que tus promesas se cumplen, que tu presencia, que tú estás siempre con nosotros, y que el poder más grande del universo, es decir, el poder tuyo, está de nuestro lado, está obrando a nuestro favor. Gracias, bendito Dios, porque yo sé que tú nos vas a llevar, como lo hemos dicho hoy, a puerto seguro, porque yo sé que tú nos vas a sacar de esta situación, porque seguros estamos que confiando en ti, podemos estar en paz. Te ruego en esta hora que si alguien que nos ve, que nos escucha en este momento, está sintiendo cierta ansiedad, cierta preocupación por los problemas que se están dando en este tiempo, te ruego que inundes su vida con tu paz. Te ruego que la tranquilidad que solo tú puedes dar al corazón del ser humano venga en esta hora a esa persona que se siente mal, a esa persona que tiene miedo, a esa persona que está triste, a esa persona que está desesperada porque su negocio tuvo que cerrar, porque fue despedido de su trabajo. Te ruego que traigas la paz tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que inunde el corazón de cada persona en esta hora.
Gracias por seguir con nosotros y gracias porque tú nos escuchas. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Gracias a Dios por este momento. Quiero presentar al pastor Oscar Mejía el día de hoy. Él nos acompaña de manera virtual, pero pues él habrá de entonar una alabanza y yo espero que usted pueda escucharla y que su fe en Jesucristo pueda seguir creciendo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Saludos, hermanos, Dios les bendiga. Hermano Ever, Dios te bendiga, hermano.